Hola una vez más, bienvenidos a su canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En este video continuaremos con la sesión número 2 de nuestro primer módulo. El tema que estamos tratando es el dinero, su origen y funciones. En este video comparto el enlace para el primer video de esta sesión para todos aquellos que aún no hayan podido verla. Pues entonces, ¿qué les parece si continuamos con nuestro análisis sobre el dinero, su origen y sus principales funciones? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el dinero en el análisis económico. Vamos a tratar de colocar de presentar un contexto de cómo, de la importancia que tiene el dinero en el análisis económico y en el desarrollo de una economía. Empecemos. El dinero es uno de los temas más controvertidos en el análisis económico. En el análisis económico tradicional, la economía neoclásica, la economía ortodoxa, el análisis económico que nos han presentado hasta estas fechas, en ese análisis el dinero es considerado como neutral, es decir, que no tiene incidencia en las variables económicas reales. Otras escuelas de análisis económico como la economía post-keynesiana y más recientemente la teoría monetaria moderna han presentado evidencia fundamental del papel central que juega el dinero en la economía real. Uno de los documentos más importantes sobre el concepto del dinero fue escrito por el economista italiano Augusto Graziani. Este se titula La teoría del circuito monetario. En ese artículo, Augusto Graziani usa una distinción muy importante sobre el dinero commodity o el dinero mercancía y el dinero como realmente debemos analizarlo. El dinero, según Graziani, el punto de partida de la teoría del circuito es que una verdadera economía monetaria es inconsistente con la presencia de un dinero de mercancía o un dinero commodity. De acuerdo con Graziani, un dinero de mercancía es, por definición, un tipo de dinero que cualquier productor puede producir para sí mismo. Pero una economía que utiliza como dinero una mercancía resultante de un proceso regular de producción no puede distinguirse de una economía de trueque. Por lo tanto, una verdadera economía monetaria, como la que en la que nosotros vivimos, debe utilizar un dinero simbólico, que hoy en día es el papel moneda. Un dinero simbólico, sin uso intrínseco, a diferencia de una mercancía, impone ciertas condiciones. Para que exista dinero, según Graziani, deben cumplirse tres condiciones básicas. La primera de ellas es que el dinero tiene que ser una moneda simbólica, de lo contrario daría lugar al trueque y no a intercambios monetarios. La segunda es que el dinero tiene que ser aceptado como medio de liquidación final de la transacción, de lo contrario sería crédito y no dinero. Y la tercera es que no debe conceder privilegios de señoreaje a ningún agente económico que realice un pago. Bueno, el gobierno que emite una moneda, pues vamos a ver más adelante que el gobierno que emite una moneda, pues sí, eh, tiene ciertos privilegios de señoreaje. Pero en la próxima sesión vamos a ver, por ejemplo, de que los bancos comerciales crean dinero. Sin embargo, ellos no pueden crear dinero para salir a comprar lo que ellos quieran. No, a eso se refiere precisamente Graziani con no conceder privilegios de señoreaje a ningún agente económico. Según Graziani, la única forma de satisfacer estas tres condiciones es que todo pago monetario sea una transacción triangular que involucre a por lo menos tres agentes: el pagador, el beneficiario y el banco. Cuando un agente económico realiza un pago mediante un cheque, bueno, recuérdense que Graziani escribió esto a finales de los años 80, entonces pues ya los cheques ya no se utilizan tanto como las transferencias electrónicas, pero sigamos el ejemplo que nos muestra Graziani en su artículo. Él escribe: cuando un agente económico realiza un pago mediante un cheque, satisface a su socio mediante la promesa del banco de pagar la cantidad deudada. ¿Sí? Entonces,
Una vez efectuado el pago, no queda ninguna relación de deuda y crédito entre los dos agentes. Pero ahora uno de ellos es ahora acreedor del banco, mientras que el segundo es deudor del mismo banco. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se ha transferido entre estas dos personas es es un depósito. Entonces, una de ellas tendrá derecho a reclamar ese depósito, por lo tanto es acreedor del banco, y la otra está diciendo que, bueno, se pueden retirar ese depósito de su cuenta monetaria, es decir, se convierte en deudor del mismo banco. Entonces, esto asegura, a pesar de realizar los pagos finales mediante papel moneda, que no se conceden a ninguno de los agentes ningún privilegio. La perspectiva de Graziani trasciende el origen comercial del dinero y vuelve a los bancos y al dinero una parte fundamental del capitalismo, en vez de ser el dinero únicamente un intermediario. Miremos, se tiene a tres entidades. Se tiene a un vendedor, a un comprador y a un banco. Una mercancía y una venta monetaria. Entonces, en esa transacción se transfieren bienes y dinero. Resulta en una visión triangular de una economía monetaria porque también está involucrado el banco. Esa visión triangular también Y bueno, vamos a ver cómo esa visión triangular también se presenta con los bancos y el Banco Central. Miremos en esta figura primera. Tenemos un comprador y tenemos un vendedor y hay una transferencia de bienes, ¿sí? Entonces, el banco funciona en es el tercer agente que va a garantizar, que garantiza el pago, ¿sí? Entonces, hay una transferencia de bienes, pero también hay una transferencia de dinero. Y lo mismo sucede a otro nivel. Pónganse a pensar, por ejemplo, y de esto vamos a hablar en la próxima sesión, cuando se transfieren fondos de un banco a otro transfiriendo reservas en Banco Central, ¿sí? Banco A transfiere reservas en Banco Central a Banco B y el Banco Central funciona como ese tercer agente, garantizando que ese pago se va a llevar a cabo. Volvamos de nuevo otra vez a la economía neoclásica y el dinero, para dejar un poco más clara la distinción tan importante que hay entre ambos enfoques. La teoría del origen, la teoría del dinero que vimos al principio, del origen comercial del dinero que, que se originó del trueque, modela el capitalismo como un sistema de trueque. Por ejemplo, dos personas con dos mercancías. Pongamos el ejemplo de que el individuo A desea vender el producto X y el individuo B desea vender el producto Y. Estas dos personas, cada una con una mercancía diferente para intercambiar, establecen precios relativos. Y el dinero puede ser cualquier cosa. Bajo esta teoría, la razón principal del dinero es resolver la doble coincidencia de necesidades del trueque. En esta perspectiva, el dinero es solo una unidad intermedia y por eso decimos que puede hacer cualquier cosa. Y esta perspectiva ha estado arraigada en el análisis económico durante mucho tiempo. Y por esta razón es que muchos economistas no han sido capaces de entender el concepto del dinero durante muchos años y se ha trivializado su papel en el análisis económico, al punto de que el dinero, los bancos comerciales no son considerados en los modelos macroeconómicos de la economía neoclásica. Y esto ha llevado a considerar eh, un principio muy importante en el análisis económico neoclásico, que es la neutralidad del dinero en el largo plazo. Pero ¿a qué se refiere este argumento de la neutralidad del dinero en el largo plazo? Este se refiere al argumento que cambios en la cantidad de dinero en la economía no van a afectar el nivel agregado de producción o de empleo en el largo plazo. Es decir, cambios en la oferta monetaria solamente afectan variables nominales como el nivel de precio, pero no tendrán efecto en variables reales como el nivel de producción o el nivel de empleo que presente una sociedad. Muchos economistas aún creen en la falacia de la neutralidad del dinero en el largo plazo. Otros utilizan este argumento como un supuesto de los modelos macroeconómicos que diseñan, a pesar de que no existe evidencia empírica que la corrobore. Y miremos este ejemplo. Regresamos una vez más con el macroeconomista francés Olivier Blanchard, quien en un paper de 1987 escribió: todos los modelos que hemos visto
imponen la neutralidad del dinero como supuesto mantenido. Se trata de una cuestión de fe, basada en consideraciones teóricas más que en pruebas empíricas. Es decir, estos mismos economistas lo están declarando, ¿no? O sea, no tengo ninguna confirmación empírica de que para poder verificar la neutralidad del dinero, pero la tomo en cuenta en mis modelos económicos simplemente por una cuestión de fe, por un supuesto que se ha mantenido desde hace muchos años y que yo no pretendo cuestionar. Y eh, para, para aquellos ciudadanos guatemaltecos que están viendo este video, um, bueno, este ejemplo, yo le llamo un ejemplo local, llamándolo para nosotros los guatemaltecos, pero esto también aplica para todos nuestros hermanos latinoamericanos que estén viendo este video. Eh, un ejemplo local para nosotros los guatemaltecos, pero que de nuevo aplica para toda Latinoamérica. Cada cierto tiempo, el Banco de Guatemala, el Banco Central de mi país, contrata al economista Sebastián Edwards, profesor de Economía en la Universidad de California en Los Ángeles, o UCLA, para que realice un informe sobre la labor de la institución. En el reporte titulado Evaluación del diseño e implementación de la política monetaria y cambiaria del Banco de Guatemala 2012 a 2022, Edwards escribió este párrafo. La política monetaria no puede resolver un problema real, que tiene carácter de permanente. Los problemas reales que persisten en el tiempo deben ser solucionados por medio de políticas que afecten al sector real. Esto responde a un teorema básico en teoría económica que tiene que ver con la neutralidad del dinero en el largo plazo. El dinero sigue considerándose como neutral por muchísimos economistas. Hablemos ahora acerca de las monedas. ¿Cómo es que surgen las monedas? Bueno, de nuevo tenemos que regresar con David Graeber. En el libro Deuda, los primeros 5000 años, David Graeber escribió, el sistema de trueque tan repetido en los libros de texto sobre economía no podía aparecer en comunidades pequeñas en las que era sencillo llevar la cuenta de quién le debía qué a quién. Esta situación lo que requería era establecer un sistema que permitiera llevar estas cuentas. Graeber asegura que el trueque prácticamente era inexistente en las sociedades primitivas. Las primeras transacciones comerciales se llevaban a cabo a través de sistemas de créditos sofisticados cuya denominación era principalmente en ganado, granos por peso y herramientas para trabajar la tierra. Pero ¿cómo aparecieron las primeras monedas? El dinero en forma de metales preciosos, que se convirtieron en moneda, aparecieron por primera vez en dos lugares diferentes, al norte de China y al noreste de India, alrededor de los años 600 a 500 a.C. Durante este periodo, según asegura Graeber, la guerra y la amenaza de violencia imperaba en muchos lugares, y esta fue la razón principal de abandonar el sistema de débitos y créditos y adoptar a los metales preciosos como monedas. ¿Por qué se utilizaban metales preciosos? El economista Stephen Marley en el libro Raising Canes explica, los metales preciosos están en una posición única para actuar como dinero porque son preciosos y por lo tanto concentran valor, medido en términos de volumen o en términos de peso. Entonces, cuando por varias razones, especialmente por la guerra y por la amenaza de violencia, se tuvo que suspender en muchas comunidades el sistema de créditos, surge la moneda para poder suplantar ese sistema de créditos que existía anteriormente. De nuevo, miremos qué escribe Graeber. Mientras que los sistemas de crédito dominaban en tiempos de paz o en comunidades donde existía la confianza, en periodos caracterizados por guerra y saqueo, estos sistemas eran reemplazados por metales preciosos. Joyeros empezaron a estampar estos metales preciosos con diferentes insignias, creando lo que hoy se conoce como monedas.
Estas monedas emitidas en ámbitos privados rápidamente fueron sustituidas por monedas emitidas por monarcas, quienes colocaban este dinero en circulación al pagar a las tropas del ejército con estas monedas. Y estos mismos monarcas establecían tributos, impuestos y exigían de que esos tributos, esos impuestos fueran pagados con esas monedas que ellos habían puesto a circular. Hablemos un poquito ahora sobre el dinero y la sociedad. Ya que conocemos un poquito más sobre el concepto del dinero, tratemos de relacionarlo con la sociedad. Y hablemos sobre las consecuencias sociales de la creación de dinero. La antropología no ha encontrado evidencia de que el trueque haya existido en las sociedades primitivas. De acuerdo con David Graeber, los antropólogos llevan casi un siglo quejándose del mito del trueque. Entonces, ¿por qué continúa presentándose la teoría del origen comercial o mercantil del dinero en los libros de texto? Benes y Kumhoff afirman que la teoría del origen comercial del dinero se ha utilizado una y otra vez, empezando al menos por Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, como argumento a favor de la emisión y control privado del dinero. Steven Sarlenga, quien escribió un libro muy interesante que se llama The Lost Science of Money, escribió que algunas escuelas económicas promueven esta teoría del origen comercial del crédito porque desean mantener al Estado al margen de las decisiones monetarias de la actualidad. Sarlenga también argumenta que la emisión privada de dinero ha generado problemas sociales enormes en repetidas ocasiones a lo largo de la historia, y estos problemas se asocian específicamente con el nivel de deudas privadas. Vamos a analizar más adelante en este canal cómo las grandes crisis que ha enfrentado el capitalismo, como por ejemplo la Gran Depresión de los años 30 o la crisis financiera mundial que se presentó entre 2007 y 2010, fueron generadas precisamente por altos niveles de deuda privada. Según Sarlenga, el problema que se presenta cuando el control de la emisión de dinero está en manos privadas es que estos entes manipulan para su conveniencia la oferta monetaria, el nivel de dinero en circulación. Como se analizará en la próxima sesión, la emisión privada de dinero se refiere a la creación de dinero que realiza la banca comercial, que vamos a analizar muy a detalle en la sesión número 3. La banca comercial aumenta la creación de dinero, la entrega de crédito en épocas de crecimiento económico, pero la limitan considerablemente en momentos en los que la economía se desacelera. Y un tema también muy importante era la anulación de deudas que existía en la época antigua. La idea de anular deudas hoy en día parece impensable. Sin embargo, esto sucedía con cierta frecuencia en las sociedades de la época antigua. Los jubileos por deudas se producían con regularidad en el Antiguo Oriente, por lo menos desde el año 2500 a.C. en Sumeria hasta el año 1600 a.C. en Babilonia. En la antigua Mesopotamia, las autoridades, como faraones y reyes, eran alimentados a través de la actividad del campesinado. La población recibía de los poderes públicos tierras en alquiler, instrumentos de trabajo, animales de tiro, ganado y agua para el riego, y recibían todo esto por parte del Estado. Tras la cosecha, los campesinos debían entregar una parte de ella al Estado. En caso de malas cosechas, acumulaban deudas. Sin embargo, con cierta frecuencia, generalmente con el ascenso de un nuevo monarca, el poder anulaba las deudas de los campesinos. Estas proclamaciones de anulación de deuda eran ocasión de grandes festividades, las cuales coincidían casi siempre con la fiesta anual de la primavera. Incluso la Biblia hace alusión al perdón de deudas en esa época. El libro Levítico, capítulo 25, versículos 10 y 11, dice textualmente: el año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a sus familias. Y entonces estamos viendo
de que el dinero puede ser creado en ámbitos públicos, el Estado, y también puede ser creado en ámbitos privados, la banca comercial, ¿quién debe crear el dinero? ¿En manos de quién debe quedar esa responsabilidad? En esta brevísima presentación del origen del dinero, queda claro que el control de la emisión de la moneda estuvo principalmente en manos del Estado. Sin embargo, la creación de dinero en el ámbito privado siempre ha estado presente. En la actualidad, en Guatemala y en varios países de Latinoamérica, la emisión de la moneda continúa en manos del Estado, pero la creación de dinero ha quedado principalmente bajo el control de entes privados, los bancos comerciales, cuya finalidad es la maximización de sus beneficios en el corto plazo. La creación de dinero ha quedado en manos de los bancos en el momento en que otorgan préstamos. Son los entes responsables de crear dinero que, en teoría, debe de beneficiar a toda la población, puesto que los bancos deciden cómo se asignan los recursos, el dinero recién creado en la sociedad. No existe en nuestra sociedad un ente que pueda coordinar la asignación de recursos, puesto que los bancos del sistema trabajan de forma individual y no le prestan atención a las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de los préstamos que autorizan. Es decir, en la mayoría de nuestras naciones latinoamericanas no existe un ente que se dedique a generar una planeación a mediano y largo plazo para, em, para el desarrollo de la economía de nuestras naciones. ¿Cómo vamos a coordinar la asignación de esos recursos que genera la banca comercial? Y para terminar esta sesión, vamos a hacer una pequeña introducción para la próxima sesión. En la próxima sesión, la sesión número 3, vamos a analizar la creación de dinero por parte de la banca comercial. Entonces, empecemos a conocer un poquito sobre la banca comercial y vamos a empezar presentando algunas ideas erróneas que se tienen sobre la banca. Hablemos entonces sobre esas ideas erróneas sobre la banca. Existe confusión sobre cómo funciona la banca comercial y cuál es el origen del dinero. Lamentablemente, la academia continúa enseñando un modelo que en realidad no existe. Lo más serio es que muchas personas encargadas de formular política pública desconocen sobre el verdadero funcionamiento de la banca y el origen del dinero. Este es un problema serio, porque como vamos a ver, muchas personas que trabajan en la banca comercial y muchas personas que se dedican a formular política pública no saben cómo funciona la banca comercial en realidad y cómo se crea y se destruye el dinero. Sigamos hablando sobre estas ideas erróneas sobre la banca. Generalmente los niños tienen una alcancía. Si ustedes recuerdan su niñez, casi todos como niños teníamos una alcancía y la idea de tener una alcancía pues tenía mucho sentido. Colocar en ella monedas y billetes y si surgía la necesidad de comprar algún antojo, el dinero estaba ahí, disponible. Y para muchas personas esta idea de mantener el dinero en algún lugar seguro continúa siendo válida cuando llegan a la edad adulta. Creen que el banco funciona como una alcancía y que el dinero está ahí, esperando cuando surja una necesidad. La realidad es muy distinta. Una cuenta en el banco no es una alcancía. Es decir, el banco no toma el dinero de una persona y lo lleva a una caja fuerte de seguridad en la bóveda con una etiqueta con el nombre de la persona que depositó. Eso no fue así. Lo que realmente sucede al depositar dinero en un banco es que ese dinero se convierte en propiedad del banco legalmente, y como es de su propiedad, pueden utilizarlo como consideren conveniente. Pero, ¿y esos números que aparecen como el saldo de mi cuenta cada vez que ingreso a la sucursal electrónica? Pues eso no es dinero. Simplemente ese saldo muestra el detalle del dinero que el banco me debe. En la contabilidad del banco los depósitos se registran como un pasivo para el banco. Los depósitos representan un pasivo porque ese dinero debe ser devuelto a algún individuo, empresa u organización en algún momento en el futuro. Entonces, el saldo de una cuenta bancaria no representa dinero que el banco esté guardando para sus clientes. Representa una deuda que el banco está obligado a pagar cuando el dueño de la cuenta así lo requiera. Y algo muy importante, y con esto vamos a terminar esta sesión, al depositar dinero en un banco, estamos prestándole dinero al banco.
nos convertimos en acreedores de ese banco. Entonces, en la próxima sesión hablaremos sobre el proceso de creación y destrucción de dinero crédito, es decir, el proceso de creación y destrucción de dinero en la banca comercial. De nuevo, agradezco a los señores de SlidesGo por permitirme utilizar su fuente para estas diapositivas en Microsoft PowerPoint. Muchísimas gracias por dejarme utilizar su fuente sin costo. Y bueno, les recuerdo, para todos aquellos que les parezca interesante e importante este material, por favor suscríbanse al canal y no duden en compartirlo con conocidos, amigos, familiares que ustedes crean estén interesados en conocer el mundo que nos rodea a través de la lente del análisis económico post-keynesiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y espero verlos entonces en el próximo video. Hasta pronto.